Imagen de Santidad presenta el programa de mujeres. Damos gracias a Dios una vez más por la nueva oportunidad que nos permite de tener o de estar en un día más y nos da la vida para continuar. Estamos contentas con la hermana Vilma porque Dios nos ha permitido nuevamente estar aquí en estos medios para poder hablar de lo más importante que tenemos en nuestra vida, que es de la palabra de Dios. Todo lo que hacemos y todo lo que hablamos siempre va relacionado con la palabra de Dios. Y les saludamos a todos y todas las que están pendientes del programa, a todas las personas que nos ven en diferentes comunidades y aquí en la ciudad. Y les bendecimos en el nombre de Jesús. Y es un privilegio para nosotras estar aquí para saludarles y decirles que sigamos adelante aprendiendo de la palabra de Dios para poder vivir una vida diferente. En esta hora vamos a hablar acerca de un tema muy, pero muy especial que debemos de tener nosotros en cuenta y se llama consecuencias del pecado. Todos sabemos que el pecado existe y que también tenemos que hablar de él para apartarnos cada día, cada momento, porque el pecado es malo. Así que queremos que estén ahí pendientes. La hermana Vilma también tiene palabras para ustedes. Sí, doy gracias a Dios, ¿verdad?, por el privilegio grande y que el Señor me permite estar una vez más aquí en Imagen de Santidad para llegar hasta sus hogares. Y hoy vamos a hablar algo muy importante, como dijo la hermana Lubina. Así que les saludamos en el nombre del Señor a todos los hermanos, hermanas, niños, jóvenes, amigos y amigas aquí en todo Juticalpa y allá es donde llega la señal en las diferentes comunidades. Así que les saludamos en el nombre de Jesús y quédese con nosotras que a continuación vamos a aprender todos y vamos a aprender y afirmar y a conocer, hermana, sí, esa palabra pecado. Así es. ¿Qué significa esa palabra pecado? Así es, sí. El pecado, bueno, ya vamos a empezar a hablar sobre las consecuencias que tiene el pecado. Y el pecado está en toda la humanidad, en toda la humanidad. Todos somos herederos de ese pecado. Y así que vamos a ir aprendiendo para afirmar en nuestra fe, examinar nuestro ser y reconocer qué área de nuestra vida, si aún todavía tenemos ese pecado allí, sí, si tenemos ese corazón allí duro, manchado, la mente, los ojos, la boca, por toda nuestra área, por todas las áreas de nuestro ser, nosotros pecamos, hermana Lubina. Sí. Entonces vamos a tratar de hablar sobre eso y vamos a reconocer, nosotras también vamos a aprender, hermana, así es, hablando de este tema, cómo nosotros nos vamos a limpiar de esa mancha de pecado, sí, que ahí está, porque dice la misma palabra, hermana Lubina, que nosotros pecamos con el pensamiento, con los ojos y con la boca, sí, y eso va a dar al corazón. Así es. Y si no lo borramos, ¿qué va a pasar? Ahí vamos. Se va haciendo más grande. Se va haciendo más grande y entonces, ¿qué estamos buscando y qué estamos haciendo? Sí. Así es, hermana. Esa es la desobediencia. Y el pecado, todos somos pecadores. La Biblia lo dice, que es la palabra de Dios, que todos hemos pecado y que estamos destituidos también de la gloria de Dios. Gloria de Dios, sí. Así dice, sí. Entonces, pero hay una oportunidad que todos sabemos que por haberse, como dicen, multiplicado tanto la maldad, tanto el pecado, entonces el amor de Dios, que es tan inmenso,
Él envió a su Hijo por el pecado de nosotros, mandó a su Hijo para que Él pudiera pagar con su vida y derramar su sangre para que hubiera una entrada para todos nosotros, Así es. entrar al cielo. Ese Sí. fue el medio Ese que fue el Dios medio. utilizó para que no nos perdiéramos todos, sino que hubiera oportunidad de poder arrepentirnos del pecado y ser lavados con la sangre que Jesucristo derramó en la cruz para hallar la entrada al cielo. Pero si todos hemos pecado, todos pecamos, pero hay oportunidad para poder arrepentirnos y buscar a Dios para entrar al cielo. Amén. Porque el que no se arrepiente de sus pecados y se muere en pecado, pues ya sabemos cuáles son las consecuencias. Yo creo que ya no es necesario ni estar diciendo a dónde es que vamos, porque todos lo sabemos. Y allí en Génesis 13:3 dice: mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Amén. Desde aquellos tiempos que hacen tantos años, pero la palabra de Dios está viva y eficaz hasta este momento que Dios nos ha dado. Entonces aquellos hombres malos de Sodoma eran pecadores, pecaban contra Jehová y en gran manera, dice. En gran manera. En ¿Qué gran- cosas no hacían? Sí. Imagínese, hermana. Mire usted. Y es que ese Sí. pecado, hermana, lo venimos adquiriendo y lo venimos, lo heredamos Sí. desde la creación de la Así primer es. pareja. Sí, así es. ¿Qué pasó? Que por la desobediencia de aquella pareja también nosotros Entró el pecado. entró el pecado y de ahí se fue multiplicando a manera de que todo mundo, todos fuimos herederos, Sí. toda la humanidad. Sí. Fuimos herederos, hermana, o Herederos. somos herederos de ese Fue pecado, pero heredero, sí. hay solución. Así es. Esa es la respuesta maravillosa que hay, Así que es. hay solución. Hay solución. Sí, de Solo el nosotros. que no quiere. Solo el que no quiere, no borra ese pecado Sí. para estar limpio. Limpio. Sí. Sí, hermana, así es. Todo el pecado entró de una manera en toda la humanidad. En toda la humanidad. Sí. Y el pecado trae consecuencias, y consecuencias terribles. La muerte eterna. Sí. Y de repente, hermana, decimos eso, pero el pecado aquí también lo También. pagamos en la tierra. Aquí también. Aquí mismo el pecado tiene consecuencias grandes. Sí. Es tremenda la situación que vemos. Sí. Cuánto abunda el pecado. Sí, de cómo diferentes formas. hombres y mujeres metidos en tantas cosas horribles, y el pecado continúa, y cada día más y más. Sí. El enemigo está haciendo cosas horrorosas. Nosotros nos asombramos Sí. y solo decimos: Señor, ten misericordia, porque la palabra de Dios nos habla y dice que Él es justo y quiere que también nosotros seamos justos con Él. Dice que Él está siempre velando, cuidando por los justos, y por los justos Él va a venir. A venir por los justos. Por los justos. Entonces eso hay una esperanza, pero para todos, hay una esperanza para todos, Sí. pero hay que arrepentirse de ese pecado que hemos cometido y leer la palabra para evitarnos de hacer lo que a Dios no le agrada, a Él no le agrada el pecado. No, Entonces para el que nada. no se arrepienta de sus pecados, pues va a tener las consecuencias, y muchas veces tenemos que pagar aquí en la tierra algunas consecuencias, y lo demás allá vamos a ir eternamente si no nos arrepentimos de lo malo que hemos hecho, porque somos pecadores. Sí, todos somos Y la Biblia es la palabra de Dios, y allí encontramos. Usted, si no tiene Biblia, cómprela y lea la Biblia para que se dé cuenta, para que mire que todo lo que estamos diciendo aquí viene de la Biblia. Viene de la Biblia. Sí, así es. Sí, hermana, en Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Sí. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron.
es lo que estábamos diciendo, hermana, que ese pecado lo heredamos todos. Así y donde es. dice el hombre es toda la Es humanidad. toda la humanidad. Todos, todos, Así sí. es. Entonces la muerte nos abarcó a todos, a toda la humanidad. Y el primer castigo que Dios envió a la humanidad fue el diluvio. Sí. Sí, vamos a seguir hablando sobre Sí. qué pasó con esa gente con esa gente que desobedeció a Noé Sí. cuando mandó el diluvio. El diluvio. Sí, Y así se- es. y fue aquella mortancina de Sí. gente. Qué tremendo. Y La- así va a sí. pasar con nosotros. Así es. Lo mismo, el castigo que vamos a recibir cuando Él venga a destruir la tierra para limpiarla, como dice la palabra, que Él va a venir a limpiarla, porque en realidad la tierra está podemos decir, contaminada, está pues dañada, Así es. está, bueno, derramamiento de sangre, pero una sangre de pecado. De pecado. Sí. La Así maldad por todos lados. Entonces va a venir a limpiar toda esa maldad. Entonces ahora mismo hay que pensar y arrepentirse y pedir perdón. Así es. Él está listo para perdonar esos Él está pecados listo, que sí. todavía quedan ahí, que de repente uno se le olvida, hermana, Se le olvidó. porque hasta un pensamiento Él lo toma en cuenta. Entonces hay que ponernos a cuenta antes que sea demasiado tarde. Así Sí. es, hermana. Ahí la Biblia dice que todos hemos pecado y debemos reconocerlo y arrepentirnos Así es. de los pecados que cometemos. Y en Juan 14:27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. La oportunidad de la paz. Solo Él puede dar la paz. Amén. Solo Él. Solo Él, Solo nadie Él. más. Nadie más. Nadie Y más. si nosotros tenemos paz porque Él nos da la paz, entonces nosotros vamos a caminar correctamente. Si Sí. entregamos nuestra vida al Señor, Él dice en su palabra que nos entreguemos por completo. O sea, todas las áreas de nuestra vida, entregárselas a Él para tratar de vivir una vida que le agrade a Él. Porque en vivir en esta carne es complicado, porque el enemigo trata de molestarnos de una u otra forma. Así es. Y también nosotros abrimos la puerta para que el enemigo entre. Y si el enemigo entra, no vamos a hacer nada bueno, sino que el enemigo nos va a destruir y entonces también vamos a obedecerle a Él para hacer lo malo. Nosotros no queremos hacer eso. Los que ya nos hemos arrepentido de nuestros pecados y estamos caminando como la Biblia lo ordena, nosotros no queremos salirnos de ahí porque esa es lo que Él nos ha dejado para que le busquemos a Él y para que nos entreguemos a Él y hagamos su voluntad, la voluntad de Dios. Esa es la que debe obedecerle a Él. Y en Romanos 8:32 dice, el que no escatimó ni aun su propio Hijo, sino que se entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Él entregó su Hijo por usted y por mí, Así por es. todos. Entonces, eso es lo que debemos de reconocer. Y con su sangre nos lavó, nos limpió. Ahora que estamos limpios, gracias a Dios, a ese amor tan grande, tan inmenso, que no tiene medida, de dar un hijo para salvar una humanidad pecadora. Pero yo creo que hoy que tenemos vida, porque yo mañana no puedo decir nada porque no sé si vamos a amanecer mañana, pero hoy que tenemos vida, entreguémonos al Señor, porque aquí muchas veces estamos pagando muchas consecuencias de algunos pecados, errores que cometemos. Pero fíjese que si usted también reconoce que es pecador y que necesita salvación, hágalo hoy, entréguese al Señor, que inmediatamente borra sus pecados
borra sus maldades y lo hace un hombre o una mujer nueva. Hay oportunidad hoy. Y si esos pecados ya se los borró, no volverlos a cometer. Así es. Porque también pasa eso, Sí. que somos tan desobedientes y aún conociendo la palabra, Sí. hermana, Así es. nos arrepentimos de algo y hasta pedimos perdón. Si hemos Sí. dicho, hemos ofendido a alguna persona, porque a mí ya me ha tocado y por eso lo digo. Entonces, al pedirle perdón, ya no volverlo a hacer, no Sí, cometer esa falla, ¿verdad? Sí. Sino que tratar de edificar Así es. la vida cada día más y más. Sí. Y la palabra pues es clarita donde nos dice. Sí. Imagínense que Él, nuestro Padre, dio a su único Es su hijo único hijo. por salvarnos a todos, a toda la humanidad, hermano. la humanidad. A toda la humanidad salvó. Y entonces resulta que ya cuando pues nosotros somos desobedientes, Sí. y no reconocemos y desagradecidos, porque qué padre, qué madre, hermana, o qué padres van a dar a su hijo por el rescate de otros. Yo creo que hoy día no hay nadie, y él no lo pensó dos veces para dar a su hijo, para salvar a toda la humanidad, como dijo usted, a usted y a mí, Sí. y toda la humanidad, y no reconocer eso. Entonces tenemos que reconocer, los que no hemos reconocido en su totalidad, lo que Él quiere para nuestras vidas, que ya no pequemos. Y hoy día, como dije antes, la tierra está contaminada de tanto pecado que hay, Sí. que a diario se multiplica. Sí, así Así que es. tenemos que agarrar ese consejo de parte de la palabra de Dios, porque no somos nosotros que estamos diciendo, sino que es la Biblia. La Biblia, sí. Está la escritura donde nos enseña qué vamos a hacer para borrar esos pecados, y no cuesta nada. Sí, así es. Sí. Así es. Sí, dice ahí, ¿qué sucede si practicamos el pecado? Dice que cada día que vivimos el enemigo está presto para traer a nuestra mente cosas malas que ofenden a Dios, y también las consecuencias que se sufren. Yo pienso que Dios nos ha dado el conocimiento, nos ha dado el entendimiento, pero yo creo que nosotros debemos poner en práctica lo que Él quiere que nosotros hagamos. Él quiere que nosotros vengamos a sus pies arrepentidos para vivir una vida diferente. Porque el enemigo que es el que practica y hace que los demás también trabajen en los demás para que todos puedan hacer lo que él quiere que hagan, eso es incorrecto, eso es malo, porque Él quiere solo lo malo, solo lo que es la desobediencia, y eso nos trae consecuencias tremendas. Así es. Vivir desordenadamente, hacer lo malo, trae consecuencias terribles. Dios quiere vidas entregadas a Él. Dios quiere que quiere cambiarnos. Y cuando nosotros venimos a los pies del Señor, inmediatamente Él está trabajando cambiándonos, y le cuesta bastante trabajo cambiarnos, porque tenemos muchas cosas que están pero bien metidas en nosotros, que nos cuesta dejarlas. Entonces Dios trabaja bastante para hacernos, dice, nuevas criaturas. Eso es lo que quiere Él, para que seamos diferentes. Y si usted lee la palabra, allí va a encontrar todo lo que dice. Así es. Porque la palabra de Dios dice que es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de doble filo. Imagínese cómo es la palabra de Dios, que nos da duro y se cumple. Si no es que solo está ahí Sí. por estar, esa Para que palabra se está cumpla. para que nosotros, allá nosotros o todo aquel que quiera Sí.
que quiera entenderla y cumplirla, Sí. porque esa palabra es para cumplirla, Así es. para agarrarla, hacerla nuestra y Sí. agarrar el ejemplo Sí. que nos dice que hagamos, ¿verdad? Para que seamos limpios, Limpios. para que nos borre de pecados, porque Sí. con pecados no vamos a alcanzar salvación. No. Ya Co- sé. ya peca- si pecamos, ya nos entregamos a Cristo, nos arrepentimos de nuestros pecados y seguimos pecando, hermana. Sí. ¿Cómo vamos a ser salvos? nada Y sirve. queremos la salvación. Entonces cada día tenemos que meditar, hermana, y hacer el bien, no el mal. No el mal, También. sí. Bueno, hay un montón de requisitos que hay Sí. que cubrir para poder alcanzar la salvación. Sí, dice ahí en Salmos 103:10, dice que Él es tan bueno con nosotros, que aunque hayamos pecado, fíjate que nos perdona y nos Así es. perdona todos los días que le pidamos perdón, Él siempre nos perdona. Y dice que allí en Salmos 103:10 dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Él es tan bueno que no nos ha pagado conforme Sí. a lo que nosotros hemos pecado, porque Él tiene misericordia, Él tiene amor para nosotros. Así es. Nosotros somos los desagradecidos que no queremos entregarnos a Él completamente. Sí. Completamente. La humanidad está desordenada y si nosotros leemos el periódico o escuchamos los noticieros, nos damos cuenta cómo existe el pecado por todos lados, cómo está la maldad, se ha multiplicado, dice la palabra de Dios, el pecado. Y yo creo que la oportunidad es hoy de buscar al Señor. No, cuando escuchamos esas noticias horribles, decimos nosotros, Señor, solo tu mano es la única que puede cambiar, que nos puede ayudar para que nosotros mismos, la misma humanidad entienda que no podemos vivir así en ese desorden, en esa vida terrible, con miedo. Vivimos, ahora ya no hay ninguna libertad, ahora donde quiera que andamos hay peligro y la gente está tremendamente, bueno, sin Dios. Así es. Esa es la palabra, Sí. sin Dios. Y Él es tan bueno que, como dijo usted, cualquier pecado que hayamos cometido, nos arrepentimos, Él Nos perdona. Él nos perdona. Dice aquí un Sí. versículo, Así todo es. lo que Jehová quiere, lo hace. Para Él Así no hay es. nada Nada imposible, imposible, todo sí. lo hace. En los cielos y en la tierra Así es. y en los mares y en todos los En abismos. todos. Entonces nosotros, ¿de qué vamos a desconfiar que Él no lo puede hacer? Sí, así es. ¿Verdad? Él Y Él puede, hizo, sí. dice, todo. Todo. Y para Él no hay nada imposible. Sí. Todo lo hace. Solo es que nosotros confiemos, nos apeguemos a sus promesas y las cumplamos. Sí. Pero bueno, ahí estamos, nosotros queriendo hacer la voluntad de Él. La voluntad Sí. de Él. Sí. Y Él quiere que todos, dice, nos arrepintamos, que todos le busquemos. Así es. Que todos, Él dice que Él quiere que nadie perezca, que nadie perezca. Pero va a haber un día que Sí. el Señor nos va a levantar. Y Así hay de es. aquel que, pues, Sí. que no se entregó al Señor, que siguió en su vida, en su propia vida. O sea que hay personas que dicen, no, si yo vivo bien, yo no tengo yo no le hago a nadie le hago un mal. Es que no, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que todos hemos pecado y que por tanto necesitamos el arrepentimiento. Así es. Arrepentimiento. Sí. Y qué bueno es estar sí, Le faltan con el 5 Señor, ahí, sí, ya ¿verdad? está así. Bueno, entonces nos vamos a un Sí. video y después continuamos. No se nos vaya a retirar porque vamos a regresar. Oh pecador, si tú pudieras comprender cuando te llama la voz del Salvador, y si pudieras humillar tu corazón para después sentir
Todos vimos y escuchamos ahí video. el video tan hermoso. Qué hermoso. Si tú entendieras, ¿verdad? Si tú quisieras entregarte al Señor, qué bueno sería que nos deleitamos en ese video hermoso. Y gracias a Dios porque todos aquellos que hemos entendido lo que es el amor de Dios, que hay muchos que estamos allí haciendo un esfuerzo día tras día para poder hacer la voluntad de Dios, porque no es fácil, pero es una bendición, porque Dios siempre trabaja en nuestras vidas. Ahí hay un pasaje en Salmos 3:10 que dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Amén. Él nos enseña que debemos hacer su voluntad. Es que es lo más difícil que se nos hace, hacer la voluntad de Dios, pero cuando venimos a los pies de Él, fíjate que Él nos ayuda, porque nosotros los humanos somos débiles, ponemos muchos pretextos y hacemos la vida problemática y tenemos pensamientos que son malos, hacemos cosas que Dios no le agradan. Entonces, qué bueno cuando dice Lucas, ahí en Lucas dice: y les dijo, cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, hágase tu voluntad como en el cielo y así también en la tierra. Dice que así debemos decir y debemos de pedirle a Dios que nos ayude para hacer su voluntad, porque en nuestras propias fuerzas es muy complicado, pero con Él dice somos más que vencedores. Dios nos respalda, Dios nos ayuda, Dios nos enseña y nos corrige. Y si nosotros desobedecemos, vamos a sufrir las consecuencias del pecado que cometemos. Y los hijos de Dios, que somos nosotros, que nos hemos arrepentido y que estamos en el camino y que queremos seguir, debemos tener mucho cuidado también. Porque la Biblia dice que todos hemos pecado y debemos reconocerlo y debemos arrepentirnos. Y vivir desordenadamente es hacer lo malo, y lo malo ese es el pecado y trae consecuencias. Por ejemplo, las consecuencias, nosotros, la humanidad vive en pleitos. Si hay pleitos en una familia, las consecuencias va a ser la desintegración familiar, y usted sabe bien cuál es la desintegración familiar, que eso es lo más delicado y lo más terrible que podemos hacer, porque eso es pecado y a Dios no le agrada. Esa no es la voluntad de Dios, y dice siempre la palabra de Dios que hagamos la voluntad de Él. Amén. Y que enemistades, somos listos para pelear y tener enemistades. Eso es pecado también, y eso trae consecuencias funestas que nos hacen daño. Debemos de entender, en las enemistades también hay tristezas, y si hay enemistades también hay venganzas. Eso no debe suceder, porque eso a Dios no le agrada. Mejor no dejemos pasar este día sin decirle al Señor: perdóname, Señor. Él está listo para perdonar nuestros pecados y cambiarnos, y dice que nos hace nuevas criaturas. Y cuando nosotros venimos a Cristo y estamos apoderados de Él, entregamos nuestra vida a Él, no vamos a temer, porque dice su palabra: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por larga vida. Y dice este otro salmo: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Dice que aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Sí. Mire lo que nos ofrece cuando nosotros nos entregamos totalmente a Él y nos apartamos del pecado. Pero si estamos en pecado, haciendo lo malo, como dice usted, hermana, Él no nos va a ayudar.
Él no nos va a perdonar. Así es. Él se aparta, sí. Sí, ahí hay un versículo también ahí en Lucas, que en Juan 5:30, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, según yo juzgo, y mi justicia es, pues, es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Amén. Hacer la voluntad de Dios es hermoso, hermana Vilma, pero no es fácil. No es fácil. ¿Cómo luchamos? Así es. ¿Cómo luchamos para hacer la voluntad de Dios? Desde que el día amanece, que la claridad que ya vemos, ya viene un nuevo día que alumbra el sol y comenzamos ese día a vivir. ¿Qué luchamos los hijos de Dios? Porque queremos vivir en paz. Así es. Queremos vivir en paz. No queremos tener enemistades, no queremos tener cólera, porque el diablo viene y quiere que nosotros tengamos cólera y que ofendamos a quien sea, que peleemos, pero esa no es la voluntad de Dios. Así es. Que dice aquí el odio. Imagínese el odio, eso es, qué palabra tan fea, Sí. qué palabra tan horrible que se me hace a mí, es el odio. Hay que pedirle a Dios que nos sane. Hay unas clases bellas de sanidad interior para limpiarnos, para perdonar al que nos ha hecho mal, y porque nosotros no nos vamos a vengar. Dios no, en su palabra no nos dice eso. La venganza, esa es una consecuencia horrible. Y las mentiras, qué bien fabricamos, el enemigo viene y nos plantea cómo debemos de fabricar una mentira. Eso es del diablo. El diablo es un mentiroso, él es profesional en eso y quiere que todos, y viera cómo no viene a molestar a los que estamos en los caminos del Señor. Así es. Con tantas artimañas el enemigo es malo. Pidámosle al Señor que nos ayude a seguir adelante, los que ya estamos en el camino que es Jesucristo. Y los que no están entregados, no deje pasar este día. Usted en su casa, usted puede decirle al Señor, perdóname, en su cuarto, si no quiere que nadie lo esté viendo, y entréguese al Señor y dígale, Señor, perdóname, yo quiero servirte solamente a ti. Porque dice que cuando nosotros nos entregamos a Él, ya pertenecemos a Él. Así Entonces, Él ya nos adopta como sus hijos. Y nos cuida, nos protege y nos escucha el clamor. Sí. Él está atento, dice, al Atento. clamor de sus hijos. Pero es cuando somos obedientes, Sí. cuando nos entregamos Así es. a Él y nos apartamos de lo que a Él no le agrada. Dice la palabra aquí en el Salmo 37:4, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Sí. Todo aquel que le pide de corazón, todo aquel que ha confiado en Él, todo aquel que ya está arrepentido, entregó esa carga a nuestro Padre por medio de su Hijo Jesucristo, porque dice, abogado tenemos, dice, y Él aboga por nosotros. Sí. Cuando nosotros pecamos, nos arrepentimos y le pedimos perdón, Sí. ¿no?, por medio de su Hijo Jesús, porque para eso lo mandó a la tierra, a Él, Sí. y Él es el que aboga por nosotros cuando le clamamos. Entonces, Así es. qué bonito agarrarnos de estas promesas, Esas promesas. que nos deleitemos, dice en Él, fíjese, nos deleitemos. Así es. Y Él nos concederá las peticiones de nuestro corazón. Pero usted que cree que un pecador, que un maligno, que anda haciendo maldad y clama a Dios, ¿cómo le va a escuchar? Si anda haciendo maldades. Y si nosotros mismos Al menos también, que se arrepienta. al menos que se arrepiente, Ahí sí, exactamente. al menos que Si se se arrepiente, ya puede Así haber sí, hecho la lo- fechoría sí. más grande. Sí. Él está listo a perdonarle y ya lo escribe en el libro En de el la libro vida, de la vida.
y le perdona, o sea, le perdona todos sus pecados y lo escribe en el libro de la vida. Sí. Qué lindo cuando Qué uno lindo, confía y cree a las promesas las de mi promesas, Señor. sí. Sí, Él es maravilloso, grande y poderoso. Y, hermana, quiero leer aquí una porción Sí. que fíjese que haciendo el recordatorio a través de la palabra, ¿verdad? Lo que la Biblia nos dice, cuando Dios le dijo a Noé que hiciera un arca. Y entonces todos sabemos, la mayoría sabemos qué pasó y por qué mandó a Noé a hacer esa arca. Y la gente, dicen las escrituras, que la gente se burlaba de él y decían que estaba loco. Sí. Pero vamos a leer en Génesis 6, 17, que nos dice, he aquí que yo hago un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que haya en la tierra morirá. Por la desobediencia, dice, entró en ellos el pecado y los llevó a la muerte. ¿Qué le pasó a Noé, su familia? Entonces dice en Génesis, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí. Y en esta generación, lo voy a leer de nuevo. Dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Mire, ¿qué le pasó a toda aquella gente que no quisieron obedecer? Por desobediencia del pecado, murieron. Y Noé y su familia, que es una historia que todos la sabemos. Entró solo él y su familia y se salvaron. Eso mismo va a pasar ahora. Así es. Eso mismo va a pasar. ¿Cómo? No sabemos, pero lo que sí sabemos es que Él va a venir por los arrepentidos de pecado, los que se entregaron a Él, y los malignos, dice, no se van a quedar, dice, Sí. y los va a destruir. Los va a destruir. Hay un pasaje, parece que dice que viene juego, va a ser con juego, que los va a destruir. Sí. Con fuego, dice, ya no va a ser con agua, Sí, sino que va a ser con fuego. Se el imagina juicio. el juicio final de toda la gente que no ha querido entender, no se ha arrepentido, no se ha entregado a Cristo. Sí. Entonces, hoy para usted que no ha conocido de Cristo, hay oportunidad para que no vaya a ese lugar de tormento, que alcance salvación eterna. Y mire qué precioso cuando dice salvación eterna. Sí. Salvación eterna es que vamos a vivir para siempre. Para siempre. Qué bonito. Así que hay oportunidad para que se arrepienta, se entregue a Cristo, y Él está listo para perdonarle sus pecados, cualquiera que sea, porque el pecado es muerte eterna. Así es. Sí. Sí, que interesante es cuando hay oportunidad de hablarles y decirles y hacerles ver que el tiempo está pasando y que no hay que desperdiciarlo, hay que aprovechar el tiempo. Los pecados son terribles, por ejemplo, la venganza, las mentiras, los chismes, la infidelidad, la hipocresía, la prepotencia, la soberbia, el engaño, el orgullo. Qué terrible cómo el enemigo utiliza todo esto para destruir, para molestar y para deshacer todo lo que haya a su paso. Yo creo que todavía es tiempo de reflexionar y tomar en cuenta que un día vamos a llegar a la presencia del Señor, que un día que no sabemos cuándo es, eso no lo sabe nadie, solo Dios, pero que va a ser así, eso sí, que no vamos a ser eternos aquí, la eternidad está allá, sea con Dios o sea en el otro lado, que ya todos sabemos cuál es. Si no arreglamos nuestra vida aquí en la tierra con el Señor, pues vamos a pagar las consecuencias allá también del pecado, porque el que no se arrepienta, dice la palabra, y lo busque a Él,
pues allá están los dos lugares ya listos. Sí, cuando dice usted que no sabemos cuándo es, puede ser hoy, hermana. Sí, puede ser hoy, sí. Puede ser en la noche, puede ser Nadie, mañana. sí. Nadie sabe. Y va a ser en un abrir y cerrar de ojos, dice. Va a ser Sí. la venida de Y nuestro cua- Padre. sí, o sea que podemos morirnos, hermana, o puede venir el Señor a levantarnos. Exacto, así es, así es. Nosotros Sí, no sabemos, no solo Él sabemos. sabe, porque Él es Él es que sabe todo. Sí. Él, Dios. Entonces nosotros lo que sí debemos hacer es estar preparados para ese momento que Él nos va a levantar. Y qué bueno es cuando aceptamos a Jesucristo y luchamos en la vida por perseverar y por llevar la palabra a otros y decirles lo que la palabra de Dios dice. Así que debemos entregarnos al Señor, debemos hacer lo que manda su palabra y no importa que luchemos, vale la pena servir al Señor, vale la pena entregarnos a Él y batallar para poder alcanzar una vida eterna con Cristo. Así que ojalá que podamos entender que el enemigo siempre está molestando, pero no pongamos atención a lo que el enemigo nos habla. Mejor tomemos la Biblia y ahí deleitémonos en la palabra de Dios y corrijamos nuestra vida, porque yo creo que no hay quien no falle. Todos fallamos. Todos hermano. fallamos, Así es. pero dice que abogado tenemos, y ese abogado a cualquier hora, cualquier momento lo llamamos Y ahí está listo. y está listo para Así es. atendernos y no nos cobra ni tan solo un centavo. Y nosotros, hermanas, somos tan ambiciosos que Sí. queremos tener y almacenar cosas. Y tenemos, y entre más tenemos, como que queremos más. Sí. Ajá, y la muerte llega y no llevamos nada. Sí, Fíjese sí, que dice este versículo, ciertamente dice, como una sombra es el hombre. Como una sombra, mire, somos nada y Somos nada. desaparecemos. sí, Ciertamente dice, en vano se afana, sí, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. sí. Entonces, preocupémonos por la salvación eterna. No Así nos es. afanemos. Hay un versículo tan lindo que yo lo apegué a mi vida, lo hice propio desde que lo conocí, que dice, no me dé riqueza ni pobreza, manténme del pan necesario, Sí. no sea que blasfeme contra Dios. Sí. Y es una realidad, hermana, Así con es. tal tengamos la comidita del día, Así es. tengamos vestuario y zapatos, tenemos Estamos todo, bien. y salud. Sí, Y lo demás pues viene por añadidura. por añadidura. Y sí. que no nos falte nada, pero de repente la gente entre más tiene, más quiere. Sí. Los bienes, las riquezas y todo eso ahí queda. Mire cómo dice este versículo. Amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Sí. Fíjese, y así es, y a veces quien las recoge, tal vez le costó años y años de hacer esas riquezas, y ya cuando muere, en segundos, en días, desaparece esa riqueza. Así es. Hay un versículo aquí, hermana, que dice en Romanos 12:17, no paguéis a nadie mal por mal, Así es. no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Qué bonito este versículo. Precioso. Pero fíjese que la humanidad en que vivimos, si le ha hecho algún mal, va a pagar con otro mal. Así Eso es. Y si- dice y que si- no lo debemos hacer. Y de repente quiere hacerse lo peor, Sí. o más grande que el que él recibió. Y más bien es al contrario, Sí, que si nos hacen un mal, hay que hacer un bien. así es. Eso es lo que dice Dios. Eso es lo que dice el Sí. Señor, sí. Y si alguien me ofendió, me enojé, y porque ella fue la que me ofendió o él, yo no le perdono. Entonces la palabra dice que es uno, vaya, perdone. Así Él es. nos perdona, allá él si le reconoció y también le perdonó, pero yo ya salí de eso, Así es. ¿verdad? sí. Y a Dios reconoció. Sí. Dice también ahí en Romanos, dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, dice el Señor.
No nos preocupemos porque alguien nos ha hecho mal. Dejémosle todo en las manos del Señor, porque Él sí, de Él es la venganza. Amén. Yo Así pagaré, es, dice así el dice. Señor. Y mía es la venganza. Sí, así dice. debemos de dejarle todo a Él, porque Él lo resuelve todo y lo resuelve bien. Nosotros nos podemos equivocar muchas veces. Así que eso es lo más importante, dejar todo en las manos de Dios y no preocuparnos porque Él es el que tiene toda la potestad para pagar al que hace lo malo, ¿verdad? Así es, sí. Sí. Así es. Que pidámosle al Señor que nos perdone y que no queremos sufrir consecuencias del pecado, porque el pecado ya no es parte de nuestra vida, ya no. Cuando venimos a los pies del Señor, el Señor nos lava, nos limpia y ya estamos entregados a Él, vivimos una vida en paz. Santificada es. Sí, ya dependemos de Él, nada podemos hacer separados de Él. Sí, así es. Ya estamos día y noche, estamos en comunión con Él, sí. y ya no podemos vivir sin Él. No podemos, sí. Es que sin Él nada podemos así hacer. Así es, así dice la palabra. Dice su palabra, que sin Él nada podemos hacer. No podemos hacer ni una hoja, dice, que se mueve, sí. Si no es por su poder. Si no es por su poder, así Toda es. la creación fue hecha por Él y a Él le pertenece. Nosotros somos pertenencia de Él. Así si nosotros, Él dice que nuestro ser, nuestro cuerpo, dice que es morada del Espíritu Santo. Sí, que somos templo del Espíritu Santo. Entonces nosotros no somos de nadie más que de Él. Pero sí. Cuando ya Él nos perdona, nos entregamos sí. a Él y nos perdona los pecados, entonces ya somos morada y templo de Él. Sí. Qué bonitas esas promesas cuando uno las agarra para uno. Y uno, ¿verdad, hermana? Como quisiera que toda la humanidad entienda eso y que ande como Dios quiere que andemos, corregir nuestras iniquidades para que Él esté contento. Yo pienso, hermana, que el Señor, al ver tanta maldad que hay en la tierra, yo no sé si estará enojado o estará triste, pero yo pienso en eso, fíjese. De ver tanto desorden. De ver tanta maldad, tanto desorden que hay, que sí. Hoy, bueno, si es que el mundo está desordenado totalmente. Porque es que el deseo de Él, hermana, dice es que todos procedamos al arrepentimiento. Así es. Ese es el deseo de Dios, que todos, dice, procedan al arrepentimiento para que nadie se pierda, nadie se pierda. Y es que toda la humanidad, hermana, somos creación de Él. Sí. Nadie se hizo por sí mismo. Sí. Toda la humanidad, no importa qué raza sea, qué color sea, somos humanidad de Él, somos creación sí. de Él, y toda esa humanidad quiere que alcancemos salvación, pero así arrepintiéndonos. Y es lo que hoy nosotros estamos haciendo énfasis, sí. en hablarles especialmente a aquellos que no han entregado su vida a Cristo, a aquellos que todavía están en pecado, a aquellos que están a medias, que no son de allá ni de acá, como dice un dicho. Entonces tienen que ser positivos en un solo lugar. Sí. Si están en el mundo, salirse del mundo y venirse a las cosas del Señor, ¿verdad? Y Él está atento, esperando ahí, con el lápiz en la mano, para escribirlo, sí. ¿verdad? Porque dice que cuando nos llame a su presencia, dice que nos va a llamar por nuestro nombre, hermana. Y el que no conteste, pues es que se quedó. Sí. Es que se quedó. Entonces hay que procurar, ¿verdad? Alcanzar esa salvación que nos ofrece Él. Sí. Que estemos apuntados ahí. Así es. Que cuando ya Él nos llame, estemos ahí, aparezcamos en ese libro. Sí, hermana, aquí en Romanos, hermana 12:2 dice, no os conforméis a este siglo,
sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así es. Eso es lo que Él quiere Eso de es lo que nosotros. quiere de nosotros. Y que cuesta empezar, Sí, hermano. sabiendo que aquí no vamos a quedar para la eternidad. Sí. Aquí no vamos a quedar para la eternidad, hermana. Así es. Vamos, hay 2 lugares que ofrece. Sí. A ver cuál de esos lugares le parece mejor. Está acomodado aquí a su manera en los deleites del mundo, pero eso es pasajero. Sí. Dice la palabra que el hombre es como una sombra, eso Sí. pasa y se va y desaparece. Mientras que el lugar que Él nos ofrece, ese es el lugar de victoria, Sí. ese lugar precioso que nos ofrece. Dice las Escrituras que Él nos tiene un lugar tan precioso, tan lindo, que dice que son calles de oro, mar de cristal. Sí. ¿Cómo no es ese lugar, hermana, de bonito, de precioso? Y que allá solo vamos a estar alabándole. Allá no vamos a estar, dice que no va a haber llanto, ni dolor, ni muerte, ni enfermedad. Hermana, cuando yo medito en eso, Qué bonito. ¿cómo no vamos a querer, hermana, estar en ahí. ese lugar tan lindo, Ya está, disfrutando? ya está listo. El cansancio que tenemos y las dolamas que de repente no podemos ni caminar, Y ya está listo. allí va a desaparecer todo Sí. eso. Allí ya no va a haber nada de todo eso. Y no quererlo agarrar la humanidad, hermana. Saber que es por la Sí. eternidad, que las vanidades del mundo, eso es pasajero. Sí. Esos deleites que ofrece el mundo, que eso es pecado. eso es un gran pecado. Mire, por ejemplo, hermana, pensar en las borracheras. Sí. Imagínese incomodarse su organismo. Se emborrachan en la noche o un día antes y otro día están graves. Imagínese usted qué agradable para esas personas. Es tremendo la situación, por eso. Pero no quieren entender, Sí. fíjese, para mencionar algo, ¿verdad? Eso y unas más que practica la humanidad en el mundo. Tantas cosas Tantas desagradables cosas. que a Dios no le agrada, que eso lo lleva a la muerte Sí. eterna. Hay infinidad de pecados, que ya Sí. usted mencionó una barbaridad allí que estuvo Sí. leyendo. Todo eso, si adquiere todo Es eso agradable a Dios. y no se arrepiente, o si está practicando todo eso y no se arrepiente, le espera la muerte eterna, que va a ir al lago de fuego. Así es. Así que hay tiempo todavía. Hay tiempo. Sí. Voy a leer aquí en Jeremías 3:13. Solo reconoce tu pecado y admite que te rebelaste contra el Señor tu Dios, que te prostituiste con extraños bajo cada árbol frondoso y que no has obedecido mi voz. Lo dice el Señor. Jeremías 3:13. Amén. Y ya el tiempo ha terminado, ya estamos finalizando y lo último es que queremos decirles es que busquen a Dios los que todavía no lo han hecho, porque el Señor va a venir y el que no esté preparado se va a quedar. Así que Dios les bendiga, que Dios les ayude y que les ilumine su mente y no dejemos pasar este día que Dios nos ha dado, porque el día de mañana no es de nosotros. Sí, así Que Dios les proteja y si usted quiere acercarse al Señor, si no puede ir a la iglesia, a una iglesia, arrodíllese en su cuarto y arrepiéntase de sus pecados y entréguese y haga la voluntad de Dios y allá en el cielo nos vamos a ver. Así va a ser. Sí, Qué bonito, ¿verdad? Sí. así es. Sí, hermana, qué bueno cuando reconocemos lo que Dios nos Sí. tiene preparado, ¿verdad? Sí, así que Dios les bendiga. Muchas gracias por haber estado con nosotros pendientes. Y así que les saludamos a todos los que estuvieron sintonizando este programa. Que Dios les bendiga, les guarde y les ayude. Y bendiciones para todos. Y acérquese más a Cristo, aquel que ya le conoció, haga su voluntad, y los que no le han conocido, arrepiéntase, y Dios está listo para recibirlo en sus brazos de amor. Que Dios les bendiga y será hasta el próximo programa.
de mujeres fue presentado por la televisión cristiana Imagen de Santidad.